Cuenta la leyenda que existían dos hermanas llamadas Ipiaq y Suwa. Cierto día caminando se encontraron con un hombre de muy buen aspecto físico llamado Nayab. Ellas se enamoraron y este les invitó a su casa. Dijo Nayab: existe dos caminos, uno es camino de Tsuna con pluma de Ipianchin y el otro camino con pluma de Nayab. Ese es el camino que deben seguir. A pocos metros estaba escuchando Tsuna la conversación de que sostenían Nayab con Ipiaq y Suwa. Tsuna de envidia los cambió las plumas de los caminos. Al día siguiente Ipiaq y Suwa se fueron en busca de Nayab. Llegaron en una casa, estaba una anciana. Ellas dijeron que su hijo les había invitado. Ya oscurecía y en eso llegó Tsuna. Pero ellas se sorprendieron porque aquel hombre no parecía Nayab. Ya era muy noche, aceptaron a dormir en casa de Tsuna. Al día siguiente se escaparon y se encontraron con la mamá de Nayab. Les dijo que su hijo les había esperado y se había molestado mucho en vista que no cumplieron con su palabra. Entretanto llegó Nayab, pero los desconoció y las rechazó advirtiéndolas que nunca regresaran con él. Ipiaq y Suwa salieron tristes de la casa de Nayab. Comenzaron a caminar. Se resignaron a morir, pero antes dijeron: nos transformaremos en alguna cosa que nos recuerden siempre. Y ella se transformó en una planta de Ipiaq y la hermana se transformó en un árbol de Suwa. Shushambiaro, tantas maro, haskayaru, shushambiaro, tantas maro, haskayaru. Tantas maro, haskayaru, inityasha ente masa, tantas maro, haskayaru. Shushuchika, pasok siri atas mata, tantas maro, haskayaru. Shushuchika, pasok siri atas mata, tantas maro, haskayaru.